Bueno, hoy, día martes, cuando pensábamos que estaríamos más bien trabajando en toda la operación para organizar, movilizar y defender la manifestación de voluntad para la convocatoria de un referéndum revocatorio, todavía estamos esperando por el Consejo Nacional Electoral. Estamos a 20 y el lapso, según el reglamento y la promesa de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, es que el día 13, que vencía el lapso, ellas tenían que estar anunciándole al país. Y lo que han estado haciendo los días posteriores, tenían que hacerlo precisamente en ese lapso, reunirse, evaluar y definir antes del 13. Sin embargo, jugando al retraso descarado, hoy todavía no tenemos respuesta. Y las pocas informaciones que han surgido de lo que han planteado en el directorio son alarmantes. Es decir, han o pretenden reducir de más de 40.000 mesas que se utilizaron el 6 de diciembre a un promedio efectiva de 3.600 máquinas por hora a un promedio de 300 máquinas por hora. De 3.600 por hora a 300 máquinas por hora para atender un similar registro electoral permanente de más de 19.500.000 personas. Eso nos dice que ahí hay una clara manipulación de las rectoras del Consejo Nacional Electoral en esa propuesta para que no pueda participar en la manifestación de voluntad, sino un pequeño porcentaje, que no solamente pone en peligro la conquista del mínimo establecido en la Constitución, sino que dejaría en colas a millones de venezolanos sin poder llegar a hacer su manifestación de voluntad como lo dice la Constitución. Uno se pregunta, ¿cuál va a ser la reacción de ese venezolano y venezolana que está padeciendo hambre, el peligro de la inseguridad creciente, ausencia de medicamentos, que sufre todos los días y que está convencido de que la activación del referéndum revocatorio es la salida a la crisis política, cuando le vean negado su derecho a hacer la manifestación por largas colas y porque el Consejo Nacional Electoral como árbitro y quien debe ser el garante de facilitar esa participación se lo niegue, porque adrede redujeron de manera descarada el número de máquinas y de paso hay un planteamiento que se filtró de que pueden ser colocadas no proporcionalmente en función de la concentración de los votantes en cada ciudad o cada centro de votación, sino intentar de practicar lo mismo del 1%, donde ponían 4 máquinas donde no había firmantes y una máquina donde había miles de firmantes. Eso puede ocasionar, y estamos seguros que así va a suceder, si esas son las condiciones, manifestaciones que se nos pueden salir de las manos y sobre todo el triste y difícil y cuesta arriba papel de las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a hacer el Plan República cuando millones de personas en diferentes colas exijan que esos centros no se cierren porque ellos quieren hacer la manifestación de voluntad? ¿Qué va a hacer las Fuerzas Armadas cuando la gente empiece a gritar, a exigir y a manifestar que quieren hacer su manifestación de voluntad? ¿Qué va a pasar en Caracas cuando cientos de miles vean que su derecho está siendo negado por una manipulación del Consejo Nacional Electoral? Estamos a tiempo. El Consejo Nacional Electoral y el cuerpo rectoral tienen que ser garantes de que todos los venezolanos y venezolanas inscritas en el registro electoral permanente, que así lo decidan, pueden hacer su manifestación de voluntad para que se realice referéndum revocatorio como lo establece el artículo 72 de la Constitución. Y todas las encuestas nos dicen que ese deseo de participación supera el 60%. Es decir, estamos hablando de millones, de más de 9, 10 millones de personas que muy probablemente van a ir a hacer su manifestación de voluntad.
Nosotros sabemos que el gobierno no quiere eso, que quiere que solamente llegue, que no haya, pues que no lleguemos, y que si llegamos sea en raya, pero eso no depende ni del gobierno ni de nosotros. Eso depende de la participación de cada venezolano o no. Y el Consejo Nacional Electoral, que debe ser imparcial y garante de los derechos de participación en el marco de lo que establece la Constitución, debe facilitar y no obstaculizar ese proceso de manifestación de voluntad, como lo establece la Constitución Nacional. Así que nosotros le decimos al Consejo Nacional que están a tiempo de evitar una desgracia nacional. No hay manera de que durante 3 días se burlen del pueblo venezolano y los dejen en las colas durante horas y no le permitan su manifestación de voluntad sin que aquí ese pueblo exija de manera determinante que se le respete su soberanía y se le respete su derecho.